Dos y... Hola, buenas noches. Mi nombre es Lina Marín y en compañía de mis compañeros Alejandra Quintero y Edinson Contreras realizaremos sustentación del tercer parcial de nómina de contabilidad financiera. Bueno, empezamos con dos trabajadores para los cuales calcularemos la nómina. Ellos son Ana Torres y Pedro García. Tenemos un equivalente de 2 horas en clase para Ana Torres y 5 horas para Pedro García. ¿Listo? Entonces decimos que el sueldo básico de Ana es de 12 millones y de Pedro de 1.300.000. Calculamos el día ordinario, que se calcula con el sueldo mensual entre 30, y el valor de la hora diurna, que es el sueldo mensual, entre 240, que son las horas del mes. ¿Listo? El día ordinario en jornada nocturna equivale al valor total de horas por 8. Entonces decimos que para calcular el recargo, en este caso, por ejemplo, de la hora ordinaria, el recargo es de 35%, entonces lo calculamos con el valor de la hora diurna por el recargo. Asimismo, para calcular las horas extras, igual. Calculamos con el valor de la hora diurna por el recargo, que es 1.25. ¿Listo? Tenemos un total entonces de horas extras de 750.000 y de recargos de 220.000. Asimismo, tenemos el cálculo para Pedro García, que nos da un total de horas extras de 203.000 y de recargos de 59.000. Estas horas extras y recargos los pasamos acá a la nómina, los ubicamos aquí en la nómina, en recargos y horas extras, donde tenemos que Ana Torres es el trabajador número 1 y Pedro García el trabajador número 2. Ubicamos el salario básico, vamos a liquidar sobre 30 días, es su nómina. Decimos que no tiene comisiones, ni ventas, ni comisiones por ventas, ni bonificaciones. El auxilio de transporte, entonces se lo colocamos solo a Pedro García, porque se le otorga a los trabajadores que devengan menos de 2 salarios mínimos, o sea, de 2 millones. ¿Listo? Tenemos que las deducciones del trabajador, vamos a revisar, por ejemplo, las deducciones de Pedro. Entonces, decimos que en salud, es el ingreso base de cotización por el 4%, igual que la pensión también se calcula por el 4%, al fondo de solidaridad, entonces solo aporta al fondo de solidaridad Ana, ya que Pedro gana menos de 4 salarios. ¿Listo? Entonces el aporte de Ana es del 1%, el salario devengado por el 1%. ¿Listo? Tenemos entonces la retención en la fuente en otras deducciones, que ya ahorita mi compañera Alejandra les explicará más adelante cómo se realiza. Tenemos que el total pagado al trabajador, entonces para Ana es de 11.361.000 y para Pedro de 1.745.000. ¿Listo? Entonces, en prestaciones sociales, todo lo pagado por el empleador, entonces tenemos que se deben pagar cesantías con un porcentaje de 8,33%. Lo que se hace es que el ingreso base de cotización se multiplica por este porcentaje de 8,33%. Igual se hace el interés para cesantías, entonces se hace el interés por el 1%. ¿Cierto? Y hacemos el mismo procedimiento según los porcentajes que tenemos acá establecidos para cada uno de estos ítems. Entonces decimos que la seguridad social que debe pagar el empleador, entonces se exonera a la empresa de este aporte si el trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos. Entonces, en este caso, como Ana sí devenga más de 10 salarios mínimos, entonces se dice que hacemos este cálculo del ingreso base por los 8,5%, que es el aporte a salud que debe hacer la empresa por año. Por Pedro no se debe hacer este cálculo, pues porque venga menos de 10 salarios mínimos. Entonces decimos que el total de beneficios pagados al empleado, entonces por Ana son 6.635.000 y por Pedro apenas son 627.812. Entonces decimos que al trabajador se le paga esto, los 11 millones para Ana, 1 millón para Pedro, pero el costo total de la nómina de empleado o lo que debe pagar en total la empresa son 17.997.061 por Ana y 2.373.302 por Pedro. ¿Listo?
Alejandra puede seguir. Gracias. Bueno, entonces vamos a calcular la retención en la fuente para Ana y para Pedro. En el caso de Ana, calculamos el ingreso laboral, que es el salario más los auxilios pactados por escrito que no superan el 40% del salario básico, los recargos y las horas extras. Seguimos con las deducciones e ingresos no constitutivos de renta, donde tomamos los aportes a salud, los aportes a pensión, el fondo de solidaridad. En este caso, ella no paga pensión voluntaria, tampoco tiene préstamo de vivienda. Los dependientes calculamos el máximo, que es el 10% por ley, más los auxilios pactados, que en este caso pues se pueden tomar como deducciones, y la medicina prepagada que paga mensualmente de 200.000 pesos. Bueno, después calculamos el ingreso laboral gravable, que es la suma, la resta del ingreso laboral menos las deducciones. A este valor le sacamos la renta exenta, que es el 25%. Después vamos a calcular el ILG, que es los 10.250.700 menos la renta exenta, que es 2.562.675. Para este cálculo tenemos que tener muy presente el valor del VT del 2022, que es 38.004. Entonces ahora vamos a calcular el ILG en VT. Entonces, el ILG en VT se calcula con el ILG dividido en el valor de la VT. En este caso, como ese ILG quedó en el rango entre los 150 a 360 VT, tomamos la fórmula para calcular el ILG en VT menos 150 por el 28% más 10 VTs. Entonces, en esto nos da un valor de NVT de 25. ¿Cómo calculamos el valor de retención en pesos? Cogemos ese valor que nos dio NVT por la VT del 2022 y en total nos da los 900 de la retención en la fuente. 936.519. Seguimos con el cálculo de la retención de Pedro García, donde tenemos en cuenta los mismos ítems de Ana, pero en este caso, como este salario pues quedó con un VT más bajo de lo que está en la tabla, pues el valor de la retención en este caso es 0, o sea, no debemos aplicarla. Sigue, Edison. Gracias. Seguimos con la liquidación del contrato. Para este punto vemos que Ana se retira de la empresa el 19 de septiembre y tenemos que calcular la liquidación teniendo en cuenta que la última fecha de liquidación de cesantías, de primas y servicios y vacaciones fue el 31 de diciembre de 2021 y nos dice que no hay salario pendiente para el mes de septiembre de 2022. Entonces tenemos los datos para liquidación, tenemos el salario que ganaba Ana, tenemos la fecha de retiro, 19 de septiembre de 2022, los días trabajados en mes de septiembre, que fueron 19. Tenemos que la fecha de la última liquidación de las cesantías fue el 31 de diciembre de 2021, y los días a liquidar de las cesantías. Esto lo tomamos desde el 31 de diciembre hasta la fecha en la cual ella se retira de la empresa. Y así para la prima y las vacaciones. En liquidación. Para calcular el salario del mes de septiembre, tenemos que dividir el salario que ella se gana entre 30 multiplicado por los 19 días del mes que ella trabaja en septiembre. Salarios pendientes, vemos que está en 0 porque ella no tenía salarios pendientes para el mes de septiembre. Auxilio de cesantías. Tomamos el valor, para calcular esto, tomamos el valor que ella ganaba y multiplicamos por los 263 días a la liquidez de las cesantías. Es dividido entre 360, nos da el valor. El interés sobre las cesantías, tomamos el auxilio de las cesantías multiplicado por días a liquidar de las cesantías por 0,12 dividido entre 360. Y nos da este valor. La primera de servicios, para calcular esta, tomamos el valor que ella se ganaba, el salario que ella ganaba, por los días, que son 263, dividido entre 160. Y nos da la primera de servicio. Igualmente para las vacaciones, tomamos el valor el salario que ella ganaba, multiplicamos por los días a liquidar de las vacaciones, igualmente dividido entre 160. Y al final sumamos todo y nos da el total a liquidar para la señora Ana. Gracias. Listo, muchas gracias por su atención.
Hasta luego.